buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a ver de forma muy resumida y muy comprensible qué tipo de ciencia económica tiene Bolivia. Pero para eso nos tenemos primero que preguntar, ¿qué es la economía política? Dice que la economía política es una ciencia que trata del desarrollo de las relaciones sociales de producción. Estudia las leyes económicas que rigen la producción, la distribución, el cambio y el consumo de los bienes materiales en la sociedad humana. Pero ¿qué es la política económica? La política económica es la ciencia que pone a la práctica ya lo estudiado por la economía política. Son dos puntos de vista muy diferentes. Economía política, la que estudia, y política económica, la que pone a la práctica. Ahora vamos a lo nuestro. ¿Qué será la ciencia de la riqueza? Para no dar un concepto largo, conceptos innecesarios, vamos a definirlo en 5 palabras. Otra vez más, no sé, pero muy cortas. La ciencia de la riqueza, así de simple, es la abundancia de recursos valuables, posesiones materiales o control de tales activos que tiene un gobierno. Eso es todo. Y se puede estudiar desde el punto de vista antropológico, sociológico, incluso moral. Así de simple. Durante muchos años, varias teorías han surgido sobre el origen de la riqueza. Y los más importantes fueron el mercantilismo, el bulionismo y la fisiocracia. Entre otras. Pero dentro de estas tres, que son las más importantes, vamos a sacar qué tipo de ciencia hoy en día utiliza el Estado Plurinacional de Bolivia. El primer punto que vamos a tocar es el mercantilismo. ¿Qué será el mercantilismo? Es un sistema económico en el cual los metales preciosos constituyen la riqueza esencial de los estados. Así de simple. ¿Y quiénes fueron los que dieron esta teoría? Los ingleses William Petit y el francés Jean-Baptiste a finales del siglo XVIII. Y se fundamentan en que, como dijimos más antes, la riqueza de un país es el comercio o la balanza comercial entre el debe y el haber. En otras palabras, una nación depende de su propio material económico. El segundo punto que vamos a ver es el bullonismo. Aunque no lo crean, es muy parecido al mercantilismo, pero hay una pequeña diferencia que sé que ustedes se van a dar cuenta. El bullonismo, o como se dice en inglés bullion, los fundadores de esta teoría fueron los ingleses Thomas Milles y Gerard Martinez, que se denominó en España en el siglo XVI y siglo XVII. Esta teoría dice que la riqueza de un país, de una nación, depende de la cantidad de metales preciosos que exista. Según a lo que más materiales preciosos tienes más poder. Un poco raro, ¿no? Pero aquí la diferencia del mercantilismo es que el mercantilismo te dice de que tienes que exportar, tienes que vender a las otras naciones, tienes que hacer comercio. Pero el bullonismo te lo tienes que quedar para ti, porque vas a ser un estado más poderoso. ¿Se aplicará en Bolivia? No lo creo. Ahora, el último punto que vamos a tocar es la fisiocracia, que es la teoría económica o la ciencia económica que se acerca más a la realidad boliviana. ¿Por qué? Ya vamos a verlo. La fisiocracia surgió en Francia a los finales del siglo XVIII. Tuvo 3 defensores de esta teoría, o 3 creadores: Francis Quesnay, Robert Jacques y Pierre Samuel Dupont. ¿Qué dice la fisiocracia? Según la fisiocracia, la riqueza de un país no depende de la suma de dinero que un país pueda atesorar, sino la cantidad de materia prima al alcance de las necesidades del hombre, de sus productos agrícolas, de la explotación de su propio suelo. Así es verdaderamente una nación rica, escribían esos 3 autores. Es muy profundo porque destruye totalmente a las 2 teorías que vimos antes. El mercantilismo, porque según ellos dependía la economía de un país según a los materiales preciosos que tenías y lo vendías. Pero aquí dice que eso no cuenta, sino que un país verdaderamente rico es cuando el hombre sabe trabajar su propia tierra. Profundo, ¿verdad? El bullonismo lo destruye también la teoría del bullonismo, porque según el bullonismo el fundamento de la riqueza era según la cantidad de metales preciosos que tú tienes. Pero el bullonismo te dice, como lo dice el mercantilismo, tú no tienes
o no depende eso verdaderamente de la riqueza de un país. ¿Por qué? Porque si tú no lo sabes administrar, entras en bancarrota, vendes a las naciones, entras en quiebra y ¿de qué más vas a depender? Entonces, para que eso no pase, la fisiocracia te dice, es mejor que tú explotes tu mismo suelo. Si tienes riqueza, explótalo y, pues, escucha, véndelo. Pero la mano del hombre que esté para trabajar tu tierra. Y en Bolivia es el tercero rico, que los mineros trabajan ahí adentro y luego lo sacan. Es una serie de procedimientos para que finalmente se vuelven dinero y lo vendan. Y en los lugares orientales, Santa Cruz, Benipando, es la agrícola. La mano del hombre está ahí trabajando constantemente día y noche. Entonces Bolivia, la teoría más cercana es la fisiocracia. Porque el hombre trabaja con su propia mano, con su propio sudor, la propia riqueza que Dios le dio a Bolivia en sus suelos. Eso fue todo. Espero que les haya quedado muy claro qué tipo de ciencia económica se maneja en Bolivia. Hasta otra oportunidad.